Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a el canal. Seguimos con el repaso de la lección, por supuesto. Hemos llegado ya a la lección número 9 y la lección se titula Una ciudad llamada Confusión. Y el versículo de memoria, el versículo de introducción lo encontramos en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Así que vamos a hablar en esta lección de Babilonia y cómo los simbolismos referentes a Babilonia expresan la confusión que habrá en los últimos días. Por supuesto, nos surge la pregunta, ¿será que hay confusión religiosa en nuestros días? ¿Qué creen ustedes? El libro de Apocalipsis nos presenta el conflicto entre el bien y el mal. Por un lado del bien están Jesús y sus seguidores, por el lado del mal están Satanás y sus seguidores. En un momento del libro, el símbolo de ambos grupos de seguidores es expresado a través de dos mujeres. Una de ellas está vestida del sol, Apocalipsis 12. La otra está vestida de escarlata, Apocalipsis 17. Por supuesto, la mujer vestida del sol es aquel pueblo que no se contamina con la corrupción de las falsas doctrinas y la falsa adoración. Cada vez que los profetas se referían al pueblo de Dios, lo hacían comparándolo a una mujer delicada. Por ejemplo, Jeremías dice, a mujer hermosa y delicada comparé más bien, a la hija de Sión. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 6, versículo 2 de la Reina Valera 1909. Lo mismo podemos observar, compararlo con Efesios 5, 25, 32 y Oseas 2:20. Por otro lado tenemos el contraste de la mujer infiel, a la que los escritores bíblicos comparan con una prostituta, pues para ellos la apostasía era prostituirse espiritualmente. Podemos leerlo en Santiago 4:4. Ezequiel nos dice lo siguiente, fuiste como la mujer adúltera, que en lugar de su marido recibía extraños. Ezequiel 16:32. Así que en la lección de esta semana vamos a estar estudiando, bueno, hemos estado estudiando, ahora es el repaso, hoy viernes es el repaso, pero hemos estado estudiando sobre estas dos mujeres y sus contrastes. Así que vamos a profundizar un poco en este repaso y, como ustedes saben, aquellos que escuchan los repasos que a veces subo, cuando subo repasos de la lección, me gusta profundizar más en temas teológicos. Entiendo que hay personas, expositores, que lo toman de otra manera, que hacen un resumen de otro tipo de aplicaciones, pero a este servidor le gusta profundizar en lo que es las palabras y las ideas teológicas que hay en el fondo. Así que vemos y hablamos de dos sistemas opuestos. En Apocalipsis 12:17 nos dice Juan, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra o a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 17:14 por otro lado nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Podemos observar en esos pasajes que Dios tiene un pueblo especial, un remanente al cual Satanás odia, porque sabe muy bien que ese pueblo tiene el poder de Dios. La fidelidad del pueblo de Dios se expresa en la observancia de los mandamientos de Dios y la relación que tienen o que este pueblo más bien tiene con su Creador y Salvador a través de la fe de Jesús. Así que Apocalipsis 12:17 nos está diciendo que el remanente tiene esas dos características, algo que ya hemos visto en los repasos anteriores. Tienen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sin embargo, el remanente siempre ha vivido rodeado del mundo. Y esto es algo que no podemos evitar. No podemos evitar estar rodeados del mundo, pero sí podemos evitar contaminarnos del mundo. En un mundo hostil en el cual Satanás usa para desviar al remanente y hacerlo pecar. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba llamado a ser el pueblo fiel de Dios, pero el enemigo los corrompió, infiltrándoles falsas formas de adorar a Dios. Aún así, Dios siempre tuvo un remanente de fieles que, aunque rodeados de falsedad, se mantuvieron fieles. Apocalipsis 14:8 ahora nos dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué el mensaje del segundo ángel declara que ha caído Babilonia?
Si para cuando Juan escribió el Apocalipsis, Babilonia ya no existía. Y esta Babilonia no existía como nación. De hecho, hoy en día tampoco existe. Lo que era Babilonia, hoy en día lo ocupamos, lo conocemos como Irak. El territorio que ocupaba Babilonia hoy en día es Irak, con su capital Bagdad. Ahora Apocalipsis 17, 1 y 2 nos va a decir lo siguiente. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Debemos recordar entonces, cuando nosotros leemos esto, debemos recordar que el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, que fue escrito en símbolos para expresar el mensaje. La mayoría de los símbolos o escenas son alusiones a Daniel, a Ezequiel, a Zacarías, el exilio y el éxodo de Israel. Cuando Jesús le muestra a Juan el símbolo de Babilonia, no debemos pensar en la ciudad literal, sino en lo que ésta simboliza. Los judíos cristianos del tiempo de Juan, al leer el Apocalipsis, entendían la referencia a Babilonia, pues su mente los llevaba a la antigua Babilonia del Antiguo Testamento. Babilonia fue un poder político, pero también fue un poder religioso que se opuso a Dios y oprimió al pueblo de Dios, que de hecho en la antigüedad la mayoría, por no decir todos, los países, las naciones, eran naciones político-religiosas, porque las guerras, muchas de las guerras no solo eran por territorios, sino también para demostrar que Dios era más poderoso. La nación que ganaba, pues prácticamente daba el mensaje de que su Dios le había ayudado a ganar, a obtener esa victoria y a dominar a otros pueblos. Eso sucedía en esos tiempos. Así que la mayoría eran guerras político-religiosas y Babilonia emergió después de Egipto como esa gran nación político-religiosa que dominó prácticamente todo lo que era Asia, Asia Menor y todo lo que es Medio Oriente, etcétera, etcétera. Juan da detalles de cómo ve a esta ciudad en Apocalipsis 17, 1 al 6. Vamos a leer lo que Juan dice allí. Juan nos dice, y cito de la Reina Valera 1995. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Observemos entonces lo que está diciendo Juan aquí, lo que dice el ángel a Juan, porque recuerden que todo esto se le está dando toda esta visión a Juan. Y entonces el ángel le dice a Juan lo siguiente. Dice que hay una ramera, el ángel le dice, hay una ramera, una mujer ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Han fornicado con ella los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con su vino, con el vino de su fornicación. Pero cuando Juan ve, y esto, no hemos hablado de esto, pero la estructura del libro de Apocalipsis es muy interesante y ocurre mucho este fenómeno. Es una fórmula que Juan usa. Juan, él escucha una cosa, pero luego ve otra cosa. Por ejemplo, en el capítulo 1, Juan escucha unas voces de trueno, relámpago, pero cuando Juan ve, él ve a Jesús en su gloria. Lo mismo ocurre con los 144,000. Juan escucha el número de los 144,000, pero cuando él ve, es ver toda una multitud. Juan no se puso a contar a ver si habían 144,000. Él ve la multitud. Es normal esta fórmula en el Apocalipsis. Ahora, Juan escucha la descripción que hace el ángel, pero cuando él ve algo diferente. Y miren lo que va a ver. La mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Cuando el ángel le había dicho que estaba sobre muchas aguas. La bestia está llena de nombres de blasfemia. Ahí tengo un error
de dedo, tipográfico, no es lleva, es llena. La bestia está llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Juan escucha, pero ve esto lo que ve Juan. La mujer en su frente tenía escrito un nombre. El nombre era un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. En el repaso de la lección anterior, aquellos que lo vieron, si no lo has visto, te invito a que vayas y lo veas, ahí en el playlist va a aparecer. Pudimos ver que el enemigo quiere falsificar todo lo que tenga que ver con Dios. Vimos que Satanás tiene su propia trinidad, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, conocida también como el falso profeta. Asimismo, falsifica un falso sábado, un falso día de reposo, el cual es el domingo. Por lo tanto, esperamos que el enemigo también tenga un falso remanente, un falso pueblo de Dios que en realidad es la simiente de Satanás. Este falso remanente es la mujer ramera de Apocalipsis 17, conocido o conocida como la Babilonia espiritual. Ahora, veamos a la luz de la escritura todos los símbolos de esta mujer. Una mujer ramera. Una mujer se refiere en profecía a un pueblo, pero esta mujer es ramera, es decir, es una metáfora para indicar la alianza entre los pueblos apóstatas. Esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Esta expresión es una referencia a Jeremías 51:13, donde se dice que Babilonia estaba sentada en el río Éufrates. Notemos que Juan luego dice que las aguas es la bestia escarlata en el versículo 3. Luego también dice que son los 7 montes, porque la mujer está sentada sobre 7 montes, sobre 7 colinas, versículo 9. Y luego dice, o revela Juan, que todo eso en realidad, la traducción de esos símbolos son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso está en el versículo 15. En otras palabras, la mujer se sienta sobre los reinos, que en aquel tiempo era una referencia a la Roma imperial o lo que se conoce como Europa. Con ella, con la mujer, han fornicado los reyes de la tierra. La palabra fornicación también era una metáfora para referirse a la apostasía espiritual a través de falsas doctrinas. En el Antiguo Testamento especialmente se usaba esa palabra para referirse a la relación entre Israel y las naciones paganas. Podemos verlo en Isaías 1:21, en Jeremías 3:11, en Oseas 3:4, Oseas capítulo 3 y capítulo 4, y Miqueas capítulo 1 versículo 7. Ezequiel, también haciendo alusión a esta palabra, denuncia que Israel actúa como ramera. Esto lo podemos ver en Ezequiel 16, 26 al 29, también en el capítulo 23, versículos 3 al 30. Cabe resaltar que Juan también hace referencia a Jezabel, quien es la imagen perfecta de la ramera que lleva al pueblo a la apostasía. Podemos verlo en Jeremías 4:30, en Segunda de Reyes 9:30 y en Apocalipsis 2, 19 al 28, cuando habla de Tiatira y la mujer que está en Tiatira. En el tiempo del fin, la unión entre la religión cristiana y los poderes políticos hará que surja Babilonia. Esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata nos recuerda a la primera bestia de Apocalipsis 13, la cual es la bestia combinada de las 4 bestias de Daniel 7. El hecho de que sea escarlata se refiere a la sangre, ya sea la sangre de los mártires, está embriagada de la sangre de los mártires, pero también puede referirse a su propia sangre, pues esa bestia, la bestia que se dice aquí que es escarlata, es la bestia que es resucitada después de la herida mortal. Las 4 bestias de Daniel se encuentran en la bestia de Apocalipsis 13, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La bestia está llena de nombres de blasfemia. La blasfemia en el Nuevo Testamento se refiere al hecho de reemplazar a Dios o hacerse igual a Dios. Esto lo podemos ver en Juan 10:33, Mateo 26, 63 al 65. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia, una clara referencia tanto al dragón de Apocalipsis 12 como a la bestia del mar de Apocalipsis 13. En otras palabras, esta bestia escarlata es una representación de Satanás, la cual ejerce el mismo poder perseguidor. La bestia actúa como el dragón, con total autoridad. Persigue y oprime al pueblo de Dios durante los 42 meses. Lo podemos ver en Apocalipsis 13, 5 al 6. Esto sugiere que en el tiempo del fin volverán las persecuciones. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Apocalipsis 18 añade que la mujer vestida de lino y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Apocalipsis 18:16.
No es solo un recordatorio de Jezabel, sino también de la Jerusalén celestial, la esposa del Cordero. Y podemos leer Apocalipsis 21 que la descripción es igual, lo que indica que es una referencia a una simiente religiosa, por supuesto, la simiente de Satanás. Tenía un cáliz lleno de oro de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, un cáliz o una copa. Jeremías nos dice que Babilonia es como esa copa de oro que embriagó a los pueblos. Lo pueden leer en Jeremías capítulo 51, versículos 7 y 8. El vino de la fornicación tiene solo un propósito: embriagar a los seres humanos para que adoren a la bestia. Podemos leer en Apocalipsis 14:8, 17:2, 18:3. La mujer en su frente tenía un escrito, un nombre que era un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre indica el carácter y la misión de Babilonia. Por supuesto, no es una referencia a un sistema político, sino a uno religioso. Hay dos grupos: el remanente fiel de Dios, el cual tiene el nombre de Dios en sus frentes, lo podemos ver en Apocalipsis 14:1, y el remanente de Satanás, que tiene el nombre de Babilonia, capítulo 13:17. Ahora vamos a hablar algo muy interesante, y es que el asunto cobra mayor profundidad cuando comparamos la descripción de la ramera con el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La vestimenta de la mujer es igual a la del sumo sacerdote, que incluía púrpura y escarlata, así como el oro y las piedras preciosas. Y ustedes pueden leer toda la descripción de esto en Éxodo 28, especialmente desde el versículo 4 al 35. La copa que la mujer sostiene también es paralela a la copa de las ofrendas de bebidas que se ofrecían en el santuario, que eran las libaciones y las ofrendas de bebida. El nombre en la frente de la mujer es paralelo a la inscripción en la placa de oro del sumo sacerdote que decía santidad a Yahweh, santidad a Jehová. Éxodo 28, 36 al 38. Todas estas alusiones, y podríamos seguir, pero no quiero tomar tanto tiempo, nos muestran que la mujer de Apocalipsis 17, la Babilonia del tiempo del fin, es un sistema o una institución religiosa. Dicha institución es el arma perfecta de Satanás para engañar al mundo entero. Es más, esa institución religiosa, de acuerdo a las alusiones de Apocalipsis 17, quiere tomar el lugar de Dios y hacerse Dios en esta tierra. Eso es lo que quiere en realidad esa mujer. Esa mujer también ha perseguido a los santos de Dios y los volverá a perseguir en el tiempo del fin. La lección añade lo siguiente, y aquí cito de la lección. Apocalipsis 17:2 prosigue con su dramática descripción: y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. El simbolismo del jugo de uva puro en todo el Nuevo Testamento se utiliza para representar la sangre pura e inmaculada de Cristo derramada para nuestra salvación en la cruz. Mateo 26, 27 al 29. En Lucas 22:20 Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando el vino nuevo y puro del Evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por las enseñanzas de las autoridades religiosas humanas, se convierte en el vino de Babilonia. Ver Mateo 15:9. Fíjate también que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. En otras palabras, por más corrupto y malvado que sea el sistema, su alcance es tan amplio que abarca por lo menos durante cierto tiempo a sus fieles o pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Como Él los llama. Sin embargo, llegará el tiempo en que Dios los llamará a salir de ese sistema corrupto y malvado que está a punto de caer debido a su naturaleza perversa. Esta habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Ahora pregunto, y es la pregunta que se hace en la lección: ¿qué función tienen los que proclaman el mensaje de los tres ángeles al ser usados por Dios para llamar a mi pueblo, su pueblo, a salir de Babilonia? Esta pregunta respóndela y llévala este sábado a tu clase por si el maestro la hace. Hasta ahora hemos visto que Babilonia es una referencia a un sistema religioso que quiere llevar a la humanidad a una apostasía contra Dios. El doctor Ángel Manuel Rodríguez nos recomienda lo siguiente: es un doctorado en teología, es uno de los mejores escritores que ha tenido la Iglesia Adventista. Sus obras son muy buenas. Para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico, en Génesis. Todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel,
un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 4, y esto fue tomado de Ángel Manuel Rodríguez, The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels' Messages, página 43. Todo comenzó entonces en la llanura del Sinar, cuando los seres humanos, después del diluvio, comenzaron a edificar una torre para llegar hasta donde estaba Dios. Dicha torre, la Torre de Babel, era un símbolo de unión entre la humanidad contra Dios, como lo sería y lo es el ecumenismo hoy día. Ante tal actitud, Dios decidió desunirlos, confundiendo el idioma del pueblo. Por eso, fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. La lección nos aporta lo siguiente al respecto. Básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizá por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó. Una iglesia construida sobre el amor, no la violencia. El libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. El primero revela confianza total en Jesús y dependencia de su palabra. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la iglesia. Ahí está muy interesante cómo la lección nos está diciendo las grandes diferencias entre la iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. Pregunta, ¿cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia? Como la tendencia, que es muy común, a depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios. También respóndela y llévala este sábado a la iglesia. Ahora vamos a hablar de Babilonia como centro de idolatría. Satanás trata de falsificar todo, absolutamente todo, lo hemos visto. La Trinidad, el sábado, e incluso la alabanza, el remanente y por supuesto las doctrinas. El llamado del primer ángel es de temer a Dios, darle gloria y adorarlo porque la hora de su juicio ha llegado. Observemos que el mensaje del primer ángel es una contrarrespuesta a la apostasía de Babilonia. De acuerdo a Daniel, este sistema estaría en contra de la ley de Dios. Podemos leer en Daniel 7:25. Por un lado, lo primero que dice el primer ángel es temed a Dios y darle gloria, un llamado a observar la ley de Dios. Por otro lado, adorar al Creador. Es un énfasis en los 10 mandamientos. Babilonia está en contra de los mandamientos de Dios. De hecho, Nabucodonosor quiso obligar a Misael, Ananías y Azarías a adorar su estatua en lugar de adorar a Dios. Por eso Babilonia está en contra de todo lo que se llame Dios, incluyendo sus mandamientos, y de ahí que Daniel dice que el cuerno pequeño, el sistema papal, que está en contra de la ley de Dios, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y de hecho lo cambió. Ustedes saben perfectamente que los 10 mandamientos de la Biblia fueron modificados en la teología católica. El mandamiento de no adorar imágenes fue eliminado, el del sábado fue modificado y el último, el mandamiento 10, fue dividido en dos para poder tener los 10 mandamientos modificados. De acuerdo al libro de Jeremías y segunda de Crónicas 36, Dios permitió que Babilonia invadiera Judá y Jerusalén para usar dicho evento como un llamado a su remanente fiel. Lo mismo sucede en el tiempo del fin, con la aparición de la Babilonia espiritual como un llamado al remanente fiel de Dios a predicar y vivir el mensaje de los 3 ángeles. Jeremías 50 y 51 dice la lección: predicen la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. Una de las razones de la desaparición de Babilonia fue su idolatría. Los babilonios creían que estas imágenes eran representaciones de sus deidades. En la religión babilónica, la atención a los rituales y la adoración de las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas. Los dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que encarnaban. Con el saqueo o la destrucción de ídolos se consideraba que se perdía la protección divina. Durante el periodo neobabilónico, el príncipe caldeo Marduk-apla-iddina II huyó a los pantanos del sur de Mesopotamia con las estatuas de los dioses de Babilonia, para salvarlas de los ejércitos de Sennacherib de Asiria. Esto lo podemos ver en J.R.
Macintosh, Ancient Mesopotamia, New Perspectives, página 35 a la 43. New Perspectives es la casa publicadora. La Biblia está en contra de la idolatría. En Éxodo 24 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y le sigue diciendo: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. Por supuesto, tenemos que siempre hacer la salvedad. O sea, tenemos que explicar, Dios no está en contra de que se hagan imágenes, eso es errado. Podemos hacer imágenes, o sea, porque entonces los dibujantes, los artistas no podrían hacer dibujos, no podrían hacer escultura, los que son escultores. Los alfareros no podrían hacer nada de barro. Los pintores no podrían pintar absolutamente nada. Dios no está en contra de que se hagan imágenes. Lo que Dios está en contra es de la idolatría, es decir, adorar esas imágenes. Y una imagen no tiene que ser de piedra, de madera o de barro. Los hijos muchas veces pueden ser ídolos. Todo lo que ocupe el lugar de Dios y todo lo que ocupe nuestra adoración en lugar de Dios son ídolos. Entonces Dios lo que no quiere es que hagamos ídolos como tal. Y Éxodo 24 nos llama a no tener ídolos. Porque de hecho en el santuario habían imágenes. Estaban los querubines. Habían querubines en las cortinas. Pero nunca Dios dijo que se adoraran esos querubines. Simplemente eran de decoración, también con un propósito de mostrar como en el santuario. Pero uno puede hacer imágenes de decoración. Lo que no debe hacer es adorar esas imágenes. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confían en ellos. Salmo 115, 4 al 8. Erwin R. Goodenough hace una declaración muy llamativa. Me llamó mucho esta declaración que está en el complemento, en el 3 en 1, en la parte de atrás siempre hay un libro complementario a la lección. Y él dice lo siguiente: la iglesia hizo todo lo que pudo para acabar con tales ritos paganos, pero tuvo que capitular y permitir que los ritos continuaran, simplemente cambiando el nombre de la deidad al nombre de algún santo cristiano. Y él lo escribió en Religious Tradition and Myth, la ciudad New Haven en Connecticut, y esto es publicado por Yale University Press. Lo publicó en el año 1937, la página 56 y 57. En otras palabras, lo que está diciendo Goodenough es que la iglesia rechazaba la idolatría, pero llegó un punto en la historia en que para poder obtener adeptos, no sé si eso les suena hoy en día, para poder tener adeptos del pueblo romano, lo que hizo simplemente fue cambiarle el nombre a los dioses por cosas cristianas. Cambió todo lo que tenía pagano y lo transformó a cristianismo. No sé si les suena a algunos de ustedes eso, pero hay muchas cosas que la iglesia cristiana celebra que vienen de los paganos y simplemente se cambiaron las cosas para adaptarlas. Aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y piedra, esto lo dice la lección, la Babilonia espiritual iguala a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración. El uso de imágenes como objetos de adoración, o la llamada veneración, es una violación del segundo mandamiento, porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo en el siglo IV, en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. Desgraciadamente a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad y el homenaje que solo pertenecen a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Babilonia le hace honor a su nombre, la ciudad de la confusión. La simiente del dragón llena el mundo de confusión, evolución, humanismo, meditación oriental, etc. Por eso vemos que muchas iglesias, la mayoría, por no decir todas, adoptan ciertas prácticas que no
van de acuerdo a los principios bíblicos. Voy a poner solo un ejemplo y espero que nadie se vaya a enojar con el ejemplo que voy a poner. Vamos a poner el ejemplo del reggaetón. Bueno, como el ejemplo del reggaetón puede haber muchos, la salsa, el vallenato, cualquiera, ¿verdad? El reggaetón es un estilo de música, primero, en el cual su música como tal, las notas musicales, van en contra de lo que se conoce como síncopa. O sea, va en contra de lo que, más bien lo voy a explicar de esta manera, en contra del ritmo de nuestro corazón. Cuando hay algo que va en contra del ritmo de nuestro corazón, eso nos hace más daño. La música, por lo general, debería ser una música con orden, en la cual prime primero la melodía, después la armonía y después el ritmo. El reggaetón y mucha de la música es todo lo contrario. Prima el ritmo, luego armonía y luego la melodía. No hay nada de melodía. Entonces, la música como tal, como el reggaetón, va en contra del orden, de un orden establecido que debería ser de esa manera. Melodía, armonía y ritmo. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Y eso es solo un ejemplo. O sea, podemos aplicarlo a muchas cosas, pero esto es solo un ejemplo que les hago. Para entonces nosotros, como cristianos, poder atraer a los jóvenes a la iglesia, les permitimos que introduzcan el reggaetón a la iglesia. El reggaetón cristiano. ¿Qué es el reggaetón cristiano? La música es la misma, no hay cambios. Simplemente se cambia la letra. Pero la letra no importa. La letra es lo de menos. Es la música la que se introduce. La letra, la mayoría de la gente ni está pendiente de la letra, sino que se dejan guiar es por el ritmo. ¿Qué sucede? Cuando vemos la letra es muy repetitiva. Es repetitiva, repetitiva, no tiene ningún mensaje. Y eso se introduce para mantener a los jóvenes en la iglesia. Y esto lo uso como ejemplo porque eso se aplica al cine, se puede aplicar a los videojuegos. Hay iglesias, por ejemplo, donde ponen un salón de videojuegos que para que los jóvenes estén allí y no se vayan de la iglesia. Podemos hablar de la alimentación. Hay iglesias que ponen café y donas a la entrada. Podemos hablar de muchas cosas que las iglesias están haciendo que es similar a lo que hacía la Iglesia Católica en el siglo III y IV. Adoptar todas las prácticas paganas y simplemente adaptarlas a la iglesia. Entonces lo que antes se hacía afuera, lo hacen adentro, pero se le cambia el nombre como para camuflar o camuflajear lo que se está haciendo. Más o menos eso funciona así. Así que vamos a hacer un llamado al compromiso. La lección nos hace un llamado y cambia el orden. No entendí el orden de la lección. Yo creo que el orden está mal porque está hablando primero de Babilonia, luego ya hace un llamado al compromiso y luego es como que se regresa a Babilonia. Creo que está mal el orden de la lección. La lección, un llamado al compromiso, debería ser la del jueves. Así que yo hice ahí un cambio. Dios nos hace un llamado en Apocalipsis, un llamado urgente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recebáis parte de sus plagas. Esto está en Apocalipsis 18:4. Pero salir de ella no es una referencia a irse al campo, sino a abandonar todo aquello que nos roba el tiempo que es para Dios. Muchos adventistas que dicen hay que salir de la ciudad, ir al campo, pero la ciudad nunca sale de su corazón, aunque ellos van al campo. Se van al campo alejándose del mundo, pero se llevan el mundo en su corazón. Entonces, no es un llamado a eso, sino que es un llamado a abandonar toda práctica que nos quita el tiempo de Dios. Salir de ellas, abandonar las falsas doctrinas, la confusión y buscar la sana doctrina. Pero salir de Babilonia solo puede lograrse a través de una relación con Cristo. Apocalipsis 17:14 nos dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Solo a través de Cristo podemos lograr la victoria. El mismo Juan, el que escribió el Apocalipsis, nos dice en una de sus cartas lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Pablo también nos recuerda lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús lo es todo. Es el ángulo, el fundamento sobre el cual se construyó la iglesia. Solo a través de Jesús podemos vencer. Babilonia trata de echar por tierra esta gran verdad a través de tradiciones y enseñanzas humanas, incluso haciendo una religión híbrida entre elementos paganos y elementos bíblicos. E incluso llegará el día, como en la Edad Media, que la religión se unirá con el Estado, similar a los estados musulmanes, para usar el poder político para perseguir y oprimir al remanente de Dios, a los hijos fieles de Dios. En los últimos días de la historia, dice la lección de la historia de la tierra, resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar como Dios. Declarará que su palabra es la palabra de Dios misma y sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Durante siglos, los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: «Sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso». El Ferraris Ecclesiastical Dictionary, diccionario eclesiástico Ferraris, añade: «El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios». El apóstol Pablo agrega estas palabras exponiendo este poder: «Se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Esto está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Pregunta de la lección. Debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema? ¿Y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente, a diferencia del sistema en sí? Esta pregunta, pues ustedes saben, la responde cada uno en su hogar y la llevan el sábado al repaso de la lección. Pero básicamente, nosotros no estamos llamados a juzgar personas, pero sí estamos llamados a llamar a la gente que salga de Babilonia. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Dios nos ha llamado como pueblo remanente a hacer un llamado a que la gente salga de Babilonia, a denunciar la confusión, a denunciar las falsas doctrinas. Pero no estamos llamados a juzgar a nadie, porque el que va a hacer la separación de trigo y cizaña son los ángeles, no somos nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Y esto no aparece en la lección, pero yo lo añado. ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir el consejo de Pablo, que Pablo le dio a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 3, 14 al 17 y capítulo 4, versículos 1 al 5. Así que sigamos el consejo del apóstol Pablo de estudiar y de vivir las escrituras y no irnos detrás de tanta fábula que hay en el mundo, sino simplemente detrás de Jesús. Incluso dentro de la iglesia hay muchas fábulas que parecen verdad pero no lo son. Y solo una relación con Cristo a través de su santa palabra y la oración nos pueden decir a nosotros, o nos pueden dar a nosotros más bien el discernimiento para tomar la decisión de saber qué es bueno y qué no. Preguntas para dialogar en la clase. ¿Qué relación tiene la Torre de Babel con la Babilonia espiritual moderna? ¿Cuáles son las similitudes entre las dos? ¿Cómo armonizan las dos ideas opuestas? Jesús ha dado autoridad a su iglesia, pero es peligroso depositar nuestra experiencia religiosa en manos de un líder espiritual, cualquiera que sea,
¿Cuáles son los límites de la autoridad de la iglesia? Segundo, ¿cómo podemos comprender que la idolatría, uno de los pecados de Babilonia, no es solamente inclinarse ante las estatuas? ¿De qué manera hasta los protestantes pueden caer en la idolatría? Tercera pregunta, ¿cuáles son algunos otros paralelismos que puedes encontrar entre Daniel 3 y la adoración forzada que se presenta allí y lo que nos advierte para los últimos días? Con esto llegamos al final de la lección número 9. Básicamente, a manera de resumen, la lección nos habla de dos sistemas, de dos remanentes, de dos pueblos. El pueblo de Dios, el pueblo de Satanás. El remanente de Dios, el remanente de Satanás. El remanente de Dios es fiel, el remanente de Satanás es infiel. Pero el remanente de Satanás crea confusión por todo lado y usa el poder político para seguir creando confusión. Todo lo que está sucediendo hoy en día es una muestra de eso. Podemos ver toda la confusión que hay. Confusiones con enfermedades, con pandemias, con la nueva izquierda, confusiones de género, confusiones de religiones, de tantas confusiones que están habiendo hoy en día. Por el otro lado, el remanente fiel tiene una misión: predicar el evangelio, predicar el mensaje de los tres ángeles. No tiene otra misión sino predicar. Por supuesto, mientras predica, la predicación no solo se hace de palabras, sino de actos, viviendo la Biblia, viviendo a Jesús, ayudando a otros, haciendo lo que se conoce como la obra misionera, lo que hacía Jesús, llenando todas las necesidades, tanto en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. Ese es el objetivo, la misión del remanente de Dios. Va a llegar un punto en la historia, y nos estamos acercando cada vez más, en que la religión pagana se va a unir con la política y van a comenzar a oprimir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Satanás ya tiene su plan decidido, y aunque todos sabemos cómo va a terminar el asunto, con Satanás derrotado, mucha gente se va a dejar engañar por él y van a caer en sus redes. Nosotros tenemos la misión, repito, de vivir a Cristo. Así que la lección de esta semana se resume entre la confusión de Babilonia, la Babilonia espiritual, y el mensaje de los tres ángeles que tiene que dar el remanente fiel. No siendo más, nos encontraremos en una próxima lección, en un próximo repaso, la próxima semana. Así que gracias por todo. Recuerden, si te gustó, dale like y comparte este video con aquellos que tú creas que pueden beneficiarse de este audio. Una vez más nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Feliz sábado a todos. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.